Ok, es Yo también lo estoy mucho escuchando en silencio. el ardor en el corazón que yo siento de compartir con ustedes una vez más, de poder viajar ahí a Colombia a través de esos medios tan claros de la Internet para poder compartir algo que nos une desde la esencia del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Siempre teniendo en cuenta a Monseñor Jesús Nayí, mis gracias por la invitación a Monseñor Oscar y todos los sacerdotes de la prelatura, en especial al Padre Rubén Darío, que me hizo la invitación. Hoy yo quisiera invitarles a hacer un viaje interior, empezando con el profeta Jeremías, en el capítulo 15 de Jeremías, en el versículo 16. El profeta vive entre las ansias y la desilusión de su vida, entre el deseo y el temor de las dificultades, el deseo de empaparse de la palabra, de devorar la palabra, de hacer con que la palabra encuentre el lugar más profundo y apropiado dentro de él. Querido hermano, es importante que nosotros, sacerdotes de Dios, miembros de la viña del Señor, parte del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia, de la cual Él es la cabeza, debemos empaparnos del sentido único de nuestro hacer sacerdotal, que es predicar el Evangelio de manera eficaz y bajo el concepto de una eficacia que sea justa y honesta. San Pablo, cuando habla a los corintios, San Pablo tiene una preocupación en la primera carta, capítulo 9, versículo 16, en decir el siguiente frase: predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien deber que me incumbe, y ay de mí si no predicara el evangelio. Muchos de nosotros, sacerdotes, tenemos en nuestros tiempos de angustias, de crisis, de desolación, la fácil debilidad de aferrarnos a nosotros mismos y negar el sentido de nuestra misión. Fácilmente vinculamos nuestra misión sacerdotal a otras cosas, a otras personas, hasta mismo a la iglesia, al obispo, a las directrices de la iglesia, a las directrices de la diócesis, y nosotros perdemos el sentido de la gloria que hay en la predicación del Evangelio. El Evangelio es la revelación de Cristo hecho hombre, que vino de lo alto como luz resplandeciente a iluminar a los que habitaban en las tinieblas. Nuestra misión sacerdotal, nuestro opus operandi, exige de cada uno de nosotros esta encarnación viva de la luz que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Predicar el evangelio de manera ninguna puede ser motivo para que nos gloriemos, para que nos jactemos, para que nos dejemos llenar de orgullo por la forma que hacemos, por los métodos que usamos, por la didáctica que usamos, o quizás por la buena hermenéutica que nosotros podemos desarrollar. Predicar el evangelio es motivo para nosotros de gran responsabilidad. Yo quisiera decir esto con mucha tranquilidad, quizás en presencia de ustedes, mirando a vuestros ojos, para que ustedes entendieran que el evangelio viene a nuestros corazones para que primero nosotros nos empapemos de él y después él haga de nosotros instrumento servible para empapar a otros. Yo creo que la gran crisis del sacerdocio en los tiempos que estamos viviendo es esta sequedad, es esta fragilidad, es este vacío
y esa excesiva y orgullosa acción de los sacerdotes de creer en que ellos son más importantes que la propia palabra que ellos anuncian. Hay que parar, hay que reflexionar y hay que meditar. ¿Quién es más bonito? Aquel a quien yo anuncio, hoy soy yo, o soy yo el que anuncia. Tenemos que hacer la experiencia de vivir lo que vivió Juan el Bautista en el desierto. Juan el Bautista en un momento tuvo duda de saber si realmente aquel era el Cristo. Pero cuando él se dio cuenta que aquel era el Cristo, él inmediatamente dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel que yo ya les había anunciado, el que tiene el poder, el que os bautizará con el Espíritu Santo, de lo cual yo no soy digno, o no es para mí la gloria es para él. Porque yo vi cuando los cielos se abrieron y vi el Espíritu Santo bajar sobre él en forma de paloma. Querido sacerdote, querido hermano mío, querido colombiano, que quieres servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fe, con todo tu espíritu, debes abrirse cada vez más al compromiso esperanzoso de predicar el evangelio. Y ay de ti si no lo predicas. Ay de tu ministerio si tú lo ahogas con cosas desnecesarias, con personas desnecesarias, con actividades desnecesarias, porque estarás perdiendo el sentido más hermoso de su vocación. Yo sé que muchos de ustedes se lamentan en este momento, algunos suspiran porque tienen las mejores aspiraciones. Pero quisiera seguir con ustedes con el apóstol Pablo. Él dice, es que ya no quiere, no puede vivir sin Cristo. Pablo deja eso claro. Él toma su decisión personal y él asume su sacerdocio desde el foco de su ministerio. Y no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cuántos sacerdotes en los últimos tiempos han perdido el sentido de su sacerdocio porque han quitado el foco de la encarnación de Cristo en nosotros, de la encarnación de la palabra que es Cristo? Cristo es el verbo del Padre que nosotros debemos desear devorar como el profeta Jeremías. El profeta deseaba, ansiaba, él quería empaparse, llenarse de la palabra. Muchos sacerdotes en nuestros tiempos se olvidaron de esta necesidad. Es más fácil empaparse de un pensamiento teológico. Es más fácil empaparse de un pensamiento filosófico. Es más fácil empaparse de un ideal político. ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en la política? ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en otras cosas que nos empapan día tras día y nos quitan del sentido real de empaparse de Cristo? Usted puede reflexionar en su propia vida, reflexionar en su propio ministerio. ¿Cuántas veces has tenido posibilidad de ser palabra de Dios encarnada y lo negaste? Quizás por su miedo, quizás por su timidez, quizás por su pena, quizás por sus celos pastorales, quizás por sus pretensiones. Pero ¿cuántas veces has desperdiciado de ser palabra
viva de Dios en el medio del pueblo, con la gente, con su comunidad, con sus parroquianos, con sus propios hermanos sacerdotes, con sus amigos estudiantes, con los diáconos, incluso con los obispos. Cuando la palabra de Dios es viva y eficaz dentro de nosotros, nosotros nos llenamos del poder que ella trae en sí misma, y el poder de la palabra, que es Cristo y que trae en sí mismo, es la fuerza poderosa del Espíritu Santo, el maestro y guía para la sabiduría y el desarrollo espiritual del quehacer sacerdotal. El sacerdote, el alma sacerdotal, no puede ser vivida, no puede ser experimentada, no puede ser testimonio al mundo si no está empapada de Cristo y de la acción eclesiológica de Cristo a través de la acción del Paráclito. El Espíritu Santo que sopla, el Espíritu Santo que revela, el Espíritu Santo que consuela, el Espíritu Santo que viene a capacitar cada acción de nosotros a servicio del pueblo de Dios. Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 18, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor descansa sobre mí. El gran misterio de eso es que el Espíritu, la acción del Espíritu se manifiesta potencialmente y plenamente sobre la vida de Jesús. ¿Y cuál es el sentido de eso en la vida sacerdotal? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo viene para santificar la iglesia. ¿Es que Cristo necesitaba ser santificado? No, ya en plenitud gozaba de la santidad, pero nosotros, al empaparnos del misterio de Cristo, al entrar en la plenitud del misterio de Cristo, necesitamos alcanzar la santidad a través de la fuerza del Espíritu Santo, y es eso que muchos de nosotros, padres, hemos dejado a un lado. Queremos ser los mejores en los computadores. Queremos ser los mejores en los medios de comunicación social. Queremos ser los mejores en la forma de escribir, de dibujar, de hacer las cosas, de decir la misa, los más bien vestidos, los más ornamentados. Pero ¿dónde entra el sentido de los más santos? De ser Anahuim, de ser pueblo santo del Señor, de ser pueblo santo del Señor misericordioso, de ser pueblo apartado para dar testimonio de la santidad. Hoy lo que nuestros parroquianos quieren ver no es el lujo de las iglesias, porque eso ya para ellos es causa y motivo de decepción, de fracaso. Ya se desiludieron con todo eso. Ellos quieren ver en nosotros el enteos, el entusiasmo de la santidad. Hombres nuevos, hombres santos, vasos nuevos, llenados para una nueva unción, para una nueva misión, para un nuevo mandato, que en sí mismo lo único que nos pide es que amemos unos a los otros y amemos hasta el final. Qué gran conclusión, para que nosotros tengamos en mente el sentido, no solamente de la aspiración, pero de la lucha sacerdotal por la santidad. No solamente orar por la santidad de nosotros mismos, sino buscar para que seamos amplios a la abertura hacia la santidad. ¿Qué disposición yo tengo para la santidad? Cuando hablamos de santidad, hablamos de limpieza de conciencia, de purita cordis, de pureza del corazón, de purificación de la forma de nuestras acciones, de aquello que hacemos, de aquello que presentamos, pero también de purificación de lo que decimos. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Y si nosotros tenemos que predicar el evangelio de Cristo, nosotros tenemos que purificar el corazón para que nuestros labios sean portadores de una palabra
de santificación. La santidad acerca a las personas de nosotros, porque la santidad tiene olor. Y el olor de la santidad es el olor de Cristo. El olor de la santidad es el olor de la presencia de Cristo que brota de dentro de nosotros y hace con que aquel que está delante de nosotros quiera vivir el mismo misterio. Es la fuerza poderosa de la acción del Espíritu Santo en aquel que se deja empaparse de la palabra que es Cristo. En estos días yo he meditado mucho sobre la verdad. Empecé el año de enero haciendo mi retiro espiritual acerca del esplendor de la verdad. ¿Qué significa la palabra esplendor? Espléndido, espléndida. La verdad espléndida. Que el sacerdote tiene que traer dentro de sí verdaderamente fuerte, inflamada y real el esplendor de la verdad de la habitación de Cristo. Tú estás lleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú recibiste a través del munus sacerdotal. Cuando el obispo te impuso las manos, recibiste la potencia de la manifestación de la gracia que te dio a ti, la raíz excelsa del esplendor de la verdad que vino a habitar en ti, para que tú pudieras ligar y desligar, para que tú pudieras ser en la tierra la boca de Dios, el heraldo de la paz, el heraldo de la esperanza, el heraldo de la caridad. Quizás eso ya no arda tanto dentro de ti. Quizás las penas te han dejado enfriar este esplendor. Pero sobre todo ustedes que se preparan para ser sacerdotes, escuchen la voz de este viejo sacerdote, de este obispo que os ama y os quiere muchísimo. Guarden con precioso celo de amor el esplendor de la verdad, que es Cristo, que habita dentro de ustedes. El esplendor de Cristo que brota a través de nuestras acciones pastorales, que brota a través de nuestras predicaciones, que brota a través de nuestras oraciones, que brota a través de nuestros actos ministeriales, que brota a través de los sacramentos, pero que vive y está instalado de manera radical, con raíces bien puestas en nuestra existencia personal. Esta espiritualidad entendida como una forma de vivir en un comportamiento adecuado y en la búsqueda sincera del rostro de Dios. ¿Qué quiero decir? Limpie toda basura alrededor del esplendor de la verdad que está dentro de ti. Quizás esta fuerza no hace lo que tiene que hacer porque hay mucha basura alrededor. Y desafortunadamente en nuestra iglesia hay un campo muy propicio a que nos llenemos de basuras. Quizás porque nosotros creemos que de alguna manera dijeron que somos sacerdotes de segunda clase y esta es la gran mentira y engaño de Satanás. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del rey Melquisedec. Nadie puede robar tu sacerdocio, pero las cosas de alrededor pueden ensuciar tu ministerio, pueden aplacar el esplendor de la verdad y cabe a usted, como el que cuida interiormente de su jardín espiritual, limpiar todas estas hierbas dañinas para que verdaderamente pueda fluir y resplandecer la fuerza de la verdad de Cristo que habita en ti. En mi vida sacerdotal, yo he tomado como decisión buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de la gracia de Dios.
buscar el rostro de la voluntad de Dios. Y yo aprendí que este rostro es el rostro sacrificado de Jesús, el divino Nazareno. El rostro sangrante de aquel que recibió todas las miserias, todos los castigos, no que él se los merecía, sino recibió por la humanidad entera, incluyendo a mí. Yo soy el mayor pecador por el cual Cristo murió en la cruz. Cuando el sacerdote reconoce eso, él da un paso hacia la santidad. Quizás usted me esté preguntando, ¿cómo puedo ser santo? Solamente buscando reconocer el rostro ensangrentado de Cristo. El rostro del siervo de Yahvé, del siervo sufridor, del siervo que padeció y padeció por mí. Y tratar de, en unos instantes de silencio, de soledad espiritual, meditar en el esplendor de esta verdad. Cuando Cristo gritaba allá en la cruz, Él dejaba salir el sonido de la voz de la iglesia, de la voz de cada uno de nosotros, sacerdotes y obispos. Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque el sacerdocio también es lugar de abandono crucificante. Es lugar donde a veces hay muchas preguntas y no hay las respuestas en los tiempos necesarios. El sacerdocio es lugar de mucho dolor, no solamente del sacerdote, sino de las almas con las cuales él padece junto para su salvación, para el bien y la edificación de otros. ¿Cuántas veces venimos a nuestras casas cargados con el silencio de la angustia, del sufrimiento, que no son de nuestros problemas, pero son de aquellos por los cuales nosotros estamos luchando para enseñarles el itinerario evangélico, el itinerario de nuestra predicación hacia la gracia del encuentro con el Señor Jesús? A veces me llego a preguntar, ¿qué más quiero? ¿Que ellos se hagan nicabenses o que ellos sean verdaderamente cristianos? A veces esa es una de las luchas en la soledad del sacerdote, porque él quiere ser más religioso que siervo, porque él quiere ser más religioso que rostro de Cristo, porque él quiere ser más religioso que sacerdote, porque él quiere luchar con sus propias prisas, porque él quiere caminar a su paso de sus responsabilidades y no se da cuenta que la gracia está delante de nosotros, ahí pegado a nuestros ojos, y no es el tiempo que corre, sino nuestra capacidad de entrega, nuestra capacidad de entregarnos a la acción del Espíritu Santo. Quizás aquel sacerdote que pasó corriendo delante del samaritano tirado, del hombre que estaba tirado al camino, él hubiera sido más feliz si él hubiera parado, si él hubiera puesto atención, si él hubiera cuidado. No, pero él traía sus prisas, él traía su agenda, él traía su itinerario personal. Y es eso lo que yo estoy tratando de decirles en esta charla de hoy, que la espiritualidad del sacerdote no es tener una agenda gigantesca, sino es caminar hacia la santidad, paso a paso, día a día, circunstancia por circunstancia, experiencia por experiencia. Es muy bonito llenar la agenda. Yo ya viví estas ilusiones. Hoy, desafortunadamente, tengo una agenda llenísima. Pero es más bonito cuando yo siento mi sacerdocio vibrar en el momento presente. Ayer, por ejemplo, estaba en la iglesia con una clase de estudio bíblico, con los alumnos, mis parroquianos de la parroquia. Y ya cuando venía a mi casa, cansado, ya no queriendo pensar en nada, yo encontré un accidente horrible en la carretera. Y me di cuenta que había varias personas caídas en el piso, esperando la ayuda
de los bomberos. Y entonces yo en aquel momento empecé una oración por aquellas personas y traté de orillar el carro, pero la policía que ya estaba no me permitía para no bloquear la vía. Y yo llegué a mi casa con aquella profunda necesidad de orar por aquellos que yo había encontrado accidentados. A veces la prisa es de nosotros. A veces la prisa es del sistema al cual nosotros estamos sometidos. Pero una cosa estoy seguro, el Espíritu de Dios no tiene prisa. La vida de Dios en nosotros no tiene prisa. Y basta que nosotros estemos abiertos, que vendrá sobre nosotros la fuerza poderosa de esta gracia a fortalecernos y a abrirnos campo para nuestro trabajo sacerdotal. Es la vida escondida con Cristo en Dios. Es bonita esta expresión. Yo quiero tener una vida escondida con Cristo en Dios. Yo quiero ser un hombre verdaderamente cristiano. Yo quiero pasar por el proceso de cristianizarse, de entrar en la experiencia con Cristo, escondido en Dios, que me lleva a la comunión plena con el Espíritu Santo, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Acuérdense de eso, de San Pablo hablando a los Romanos capítulo 5, versículo 5. Cuando nosotros todavía éramos pecadores, Dios ya nos había amado y ya había preparado un lugar para que Él pudiera relacionarse con nosotros. Es un alto grado la experiencia de la espiritualidad sacerdotal. No es una cosa para un día, pero es el acúmulo de experiencias día tras día. Cada día crecemos más, cada día somos más sacerdotes, cada día somos más instrumentos de Dios, cada día somos más usados, porque un día suma a la experiencia del otro día y eso nos hace dejar de cometer los errores del pasado y asumir una vida de santidad más estable, más eficaz, más real, más favorable. Habrá que tener en cuenta, querido hermano, que nadie aquí ha llegado a la perfección. Todos nosotros estamos en el proceso de la búsqueda. Repita eso consigo mismo todos los días. Yo soy un hombre que busca a Dios. Yo soy un hombre que busca la presencia de Dios. Yo soy un hombre que quiero ser un constructor diario del reino de Dios. Yo soy un buscador de las causas del reino de Dios. Yo soy verdaderamente un puente para aquellos que quieren encontrar a Dios. Su carisma es muy importante. Y quisiera hablar contigo exactamente de lo que Pablo dice a Timoteo, de manera claramente, no te descuides, Timoteo, el carisma que hay en ti. Durante todos estos años que yo vengo acompañando personas, hombres, mujeres, pero sobre todo sacerdotes, diáconos, personas que quieren venir a ser sacerdotes, es que todos tienen un profundo descuido del carisma que han recibido por parte del Señor por la fuerza del Espíritu Santo. Recobra tu identidad, recobra tu esencia, recobra lo que tienes de mejor y reaviva, vuelva a tu primer amor. Yo quiero volver al primero amor, al primero amor. Yo quiero volver a Dios. El gran pecado del sacerdote es creer que él a veces no tiene que volver. Todos tenemos que volver. Nadie ha hecho un camino tan espléndido que no necesite reparaciones. Hay que volver muchas veces, con el corazón destruido, con el alma aplacada,
pero quebrantada, diciendo, Señor, yo me he descuidado. Señor, yo he hecho mi checklist, yo he hecho mi orientación y yo me he dado cuenta que varios puntos yo he dejado entreabiertos y yo necesito recapacitar. Ahí es un punto muy específico para vuestra formación y vuestra labor sacerdotal, la recapacitación, el reciclaje, el proceso de volver a aquello que se hizo pero no se hizo bien, o aquello que se hizo y se hizo por la mitad, o aquello que se intentó hacer y no se pudo de manera ninguna. No porque no es la voluntad de Dios, sino porque nosotros hemos fallado. El sacerdote a camino hacia la santidad con una espiritualidad arrojada, fuerte, real, radical. Él tiene que reconocer que muchas cosas en su ministerio no funcionan, no porque Dios no quiera, sino porque él mismo como sacerdote no es capaz de recapacitarse. Quizás esa palabra caiga dura a su corazón, pero es una intervención profética. Si nosotros estamos hablando de carisma, si nosotros estamos hablando de no desperdiciar lo que hemos recibido, de no descuidar de lo que hemos recibido, tenemos que hablar proféticamente eso al colegio de los presbíteros. Basta usted ir ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14, que usted va a ver cómo Pablo habla con disciplina, no con diplomacia, disciplina, haciendo con que ellos reconozcan dónde ellos están verdaderamente fallando. Entonces, bueno, mirar en su parroquia, mirar en su pastoral, mirar en su trabajo misionero, mirar en su trabajo eclesiástico, mirar en su diálogo con su obispo, dónde han pasado los descuidos y qué es la real consecuencia de estos descuidos. Por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sacerdotes, sacerdotes, sacerdotes amados, por la imposición de mis manos. Ustedes tienen que estar muy unidos al corazón de su obispo, pero muy unidos al munus apostólico que ustedes han recibido a través de la imposición de las manos. Corazón santo, mente santa, palabras santas, actitudes santas, imposición de manos santas. La imposición de manos no es magia. La imposición de manos es transmisión directa de gracia, es transmisión directa del cielo hacia la tierra por mediación de la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos verdaderos hombres dispuestos a la gracia de Dios, porque hemos recibido este mandato por gracia y fuerza sacramental. La forma vitae. Me acuerdo que una vez una persona me dijo, pero ¿cómo tú estás consciente de que sí eres este elo que une el cielo a la tierra y la tierra a todos los hombres? Yo dije, porque esta es mi forma vitae. No hubiera otra razón para mi existencia si no fuera para que yo ejerciera este ministerio. Yo soy la encarnación de lo que vivo y lo que vivo es la encarnación de lo que soy. ¡Punto! Si tú no estás encarnado, no vas a vivir su encarnación en la plenitud. Y yo estoy encarnado de Cristo. Yo estoy guardado por el poder de Cristo. Yo estoy lleno de la presencia de Cristo. Yo lo devoré, yo lo consumí. Él está dentro de mí. Más adelante vamos a hablar de que somos outer Cristo. Pero en este primer momento yo quiero hablar de que Él está dentro de mí. Y esta encarnación del verbo de Dios dentro de mí hace grandes cosas.
Así como María cantó en el Magnífica. Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta de alegría en Dios mi Salvador, porque has mirado a la bajeza de su sierva. El Señor ha hecho en mí maravillas. Santo es su nombre. ¿Y qué maravillas eran esas? María estaba encarnada por la presencia del Verbo. Dentro de ella estaba la fuerza que resume toda fuerza en su poder más intrínseco y más extrínseco. Es la forma vitae. Por eso Isabel, cuando ve a María, dice, bendita eres entre todas las mujeres, porque la forma de la vida de María, la actitud de María, era la actitud de quien portaba el cielo dentro de ella, de quien portaba a Cristo dentro de ella. Nosotros, sacerdotes, tenemos que ser hombres dispuestos a revelar a quien portamos dentro de nosotros, a revelar esta configuración que nosotros traemos en el ejercicio de nuestra propia existencia. La gente no necesita ver mi iglesia, basta mirarme a mí para entender que dentro de mí están todas estas realidades. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es más grande, el templo o el sacerdote? ¿Qué es más grande? ¿La campana o tu boca? ¿Qué tiene más poder? ¿Las paredes que comportan las naves de la catedral o tus manos que pueden traer del cielo a la tierra y llevar de la tierra al cielo? Esto es ser sacerdote. Quizás tú no seas el sacerdote que tenga el carro más bonito de su región, la parroquia más bonita de su región, la gente más bonita, la gente más rica, pero tú eres sacerdote para siempre, según el orden del rey Melquisedec. El sacerdote es instrumento de Cristo, sacerdote eterno, y que actúa sacerdotalmente, personificando a Cristo mismo. Qué bonito. Yo quiero ser Jesús. Yo quiero ser personificación de ti. Yo quiero ser, Señor, tu sacerdote. Yo quiero vivir, Señor, mi sacerdocio con la fuerza de la fe, configurado con Cristo. Dos cosas son importantes: identidad y ministerio perfectamente armonizado. ¿Cuántos sacerdotes yo he conocido que quieren, incluso luchan para tener identidad, pero son incapaces de llevar un ministerio armonizado? Hombres que acaban con todo, que destruye todo, que destruye la comunidad, que destruye los otros amigos sacerdotes, que ahuyenta las vocaciones. Y a veces nosotros decimos, ¿qué pasa con esa persona? Todo lo que ella toca, ella destruye. No, es que esta persona necesita no solamente tener la identidad sacerdotal, tiene que tener un ministerio armonizado. Y ese obispo les va a decir ahora, la forma de unir identidad y ministerio armonizado se da a través de la disciplina, de la educación pastoral que se propone el obispo. Pero entonces, si es tan sencillo, monseñor, ¿por qué no funciona? Porque los obispos no saben educar y los que tienen que ser educados no saben aceptar la buena educación. La buena educación cuesta y buenos obispos cuestan. Es muy difícil. Es algo que nosotros tenemos que buscar con autenticidad, con verdad, buscando nuestra raíz para que eso pueda causar en nosotros esplendor de la verdad a punto de producir frutos.
El mayor problema en las diócesis son los padres desarmonizados queriendo ejercer un ministerio fecundo. Pero la desarmonía de ellos no los permite. Y ellos hacen daño a otros y otros y otros y otros. ¿Y qué pasa con la identidad de Cristo? Ella va perdiendo su sentido. No te olvides que una identificación con Cristo y un ministerio armonizado por la fuerza de la verdad es un don total que nos invita a nosotros mismos a entregarnos a una entrega incondicional. Es importante que nosotros entendamos que la entrega tiene que ser una entrega incondicional, sin peros, sin necesidades espurias. Una entrega incondicional. Y esa entrega incondicional hará con que nuestra alma sea animada, vivificada, restaurada en todos los aspectos y nuestra identidad sacerdotal pueda ser vivida de manera armonizada a través de un ministerio fecundo y eficaz. Si tú estás teniendo problema en su ministerio, antes de culpar a su obispo, antes de culpar a las personas terceras, cheque su identidad sacerdotal y la armonía que hay en su ministerio. Y donde esté la confusión, donde esté el error, ajústelo. Porque esta exigencia de una profunda y viva espiritualidad está más que justificada en razón del ministerio que nosotros mismos ejercemos. El ministerio nos exige identidad y armonía ministerial. Sin las dos cosas no se puede lograr la santidad y la acción santificadora que nuestra comunidad y aquellos que están alrededor de nosotros necesitan. Checa su capacidad personal. Checa lo que está pasando dentro de ti. Checa lo que está a su alrededor. Y haga su examen de conciencia. Haga su examen personal para entender que Dios no te deja solo, pero tú tienes que tener una acción positiva y participativa. La santidad de los presbíteros contribuye poderosamente al cumplimiento de la misión del ministerio fructuoso de la iglesia. ¿Cuántas cosas no han podido darse y sucederse en la iglesia? Porque nosotros mismos hemos sido infieles a la búsqueda del Señor y en la búsqueda de la santidad. Y cuando nosotros somos infieles a la búsqueda del Señor y en la búsqueda de la santidad, nosotros no podemos llevar a cabo lo que hemos planeado llevar. Nos ponemos en una actitud de indignidad porque somos indóciles. ¿Por qué no podemos decir con la misma fuerza y con la misma sustentación lo que dijo el apóstol San Pablo? Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Yo te invito a dejarse llevar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te interpela a la caridad. Es una lástima darse cuenta que los sacerdotes no leen la Biblia como deberían leer. No tiene un itinerario espiritual con la palabra de Dios en intimidad sacerdotal como la debería tener. Hay padre que solamente se da cuenta de la Biblia en lo que está leyendo en las misas. ¿Cómo puede ser eso? O algunos que dicen, no, yo estudié todo lo que debería estudiar en la universidad. Ya leí la Biblia,
No necesito leer. Primero, la Biblia no se lee, la Biblia se devora, la Biblia se estudia. La Biblia no es un romance para que nosotros lo tomemos de esta manera. La Biblia es un lugar de fuente viva de la revelación de Dios. Y cuando nosotros, sacerdotes del Señor, ministros del Señor, nos acercamos de la Biblia, de la palabra del Señor, antes de todo es para reverenciar la presencia viva de Dios en aquellas palabras. Es necesario tener en cuenta de eso, para que nosotros tengamos una evangelización que sea testimonio, para que nosotros tengamos una evangelización que sea eficaz como tiene que ser. Eso es lo que nosotros llamamos de amores officium. Es el oficio del amor, es la experiencia de 1 Juan capítulo 4, versículo 16, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Tú debes pensar que no solamente los otros van a morir en su alrededor. No, no, no. Tú mueres con cada uno que muere. Tú vives con cada uno que vive. Tú resucitas con cada uno que resucita. La fuerza viva de Dios está en ti. La fuerza gloriosa de Dios está contigo para que tú vivas la encarnación de ese oficio del amor. El principio interior que te debe animar, el principio interior que te debe llenar de vida, es la propia espiritualidad del presbítero, que está configurado con Cristo, que vive en perfecta unión con Cristo, que tiene un diálogo de plenitud con Cristo, que está viviendo no a la sombra de Cristo, pero está viviendo dentro del misterio de Cristo. Eso va a forjar tu pastoral. Eso va a forjar los ministerios que usted tiene en su parroquia. Eso va a forjar tu forma de educar a sus hermanos, a sus hermanas. Eso va a formar la fuerza de la fe que hay en ti para que tú puedas predicar con autoridad. Y eso te va a dar una respuesta libre. Eso te va a dar la condición de que cuando te presentes en su vida sea manifestada a través de sus palabras, de sus acciones, de sus sentimientos, de sus expresiones, la santidad sacerdotal, un hombre que está verdaderamente lleno de la vida de Cristo y puede hacer manifestar Cristo a aquellos que más necesitan de él. Usted es un heraldo de la esperanza. Yo decía eso atrasito aquí. ¿Por qué? Porque está empeñado en los diversos campos donde hay ausencia de esperanza. El sacerdote es llamado a ser luz de esperanza en un mundo que duerme en la desgracia de la desesperanza, del desespero. Pero ¿dónde llega el sacerdote en aquel lugar? Tiene que llegar la esperanza de Cristo. Estamos meditando a un domingo atrás, 2 domingos atrás, feliz el hombre que espera en el Señor. Feliz el hombre que pone su confianza en el Señor. Ese hombre jamás será defraudado. Ahora, si nosotros sacerdotes enseñamos eso a nuestros hermanos, es porque nosotros tenemos una experiencia profunda y madura de una esperanza que ha sido encarnada por el misterio de Cristo. Una esperanza radicada en la caridad de Cristo que está en nosotros. Y eso nos abre campo al camino específico hacia la santidad. ¿Cuántas personas me preguntan, qué bonito eres, como tú eres, Monseñor? Yo quiero ser así, ¿cómo hago? La respuesta es sencilla, solamente busque el rostro de Cristo. Empápese de Cristo, llénese de Cristo. Y esa amplitud de Cristo en su ser hará de su vida un lugar de reflexión, un lugar de encuentro, un lugar de paz. ¿Cuántas personas
viene a hablar con uno y dice, cuánta paz se siente contigo, cuánta alegría se siente contigo, cuánta felicidad se siente contigo. No, no es que uno es un cine o es un teatro, es un payaso, no. Es porque uno está lleno de Cristo y la presencia de Cristo es confortadora, la presencia de Cristo comunica paz, la presencia de Cristo en uno comunica protección. ¿Cuántas personas vienen y dicen, ay, aquí en su presencia yo siento que nada de mal me puede pasar? Y no puede mismo, porque el sacerdote es especialmente un instrumento glorioso para la paz, para la protección, para la bendición. ¿Qué les quiero decir? Anímense y animen a sus comunidades. Animen la iglesia. Sean verdaderamente portadores de la gracia que a ustedes fue entregada. A cada uno fue dado de manera real y eficaz su talento, que ustedes sepan multiplicarlos, sabiendo que el tiempo es muy corto, que las posibilidades son muy escasas, que las condiciones son muy duras y el tiempo no apremia para la fe. El tiempo apremia a una oscuridad inmensa de las virtudes de la vida espiritual. Y nosotros tenemos que ser verdaderos profetas, verdaderos hombres que hemos sido capaces de quitar nuestras sandalias para pisar en el territorio sagrado de la presencia de Dios, para experimentar el gozo de llenarnos de la vida de Cristo y hacer con que esta vida en nosotros resplandezca en un misterio pastoral, fecundo y abundante al servicio de los demás. Y por último les digo, in persona Christi, usted no puede perder esta realidad. Este conocimiento de que el sacerdote actúa in persona Christi hará con que sus pecados, con que su miseria humana cada día más disminuya para que Cristo crezca dentro de ti. Esto es alcanzar la estatura de Cristo. Y nosotros tenemos esta gracia. Hemos recibido en el día de nuestra ordenación a través de la imposición de las manos. Somos auter Cristo, que vivimos in persona Christi, llamados a ser instrumentos de la gracia que sobre nosotros fue derramada de manera concreta. Nunca tengas pena de ser sacerdote, pero que te cause pena ser un mal sacerdote. Nunca tengas vergüenza de ser sacerdote, pero que te cause vergüenza avergonzarse de la gracia que te fue entregada por gracia de Dios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Monseñor Jesús Nayí, a Monseñor Oscar, al Padre Rubén. Muchísimas gracias a todos que estuvieron en esta asamblea. Eso no puede ser llamado de una clase, eso es un testimonio de amor de quien os ama y de quien ora para que la iglesia sea un lugar no de los hombres más capaces del mundo, sino el lugar de los hombres más santos, verdaderos Cristos para servir al reino de Dios. Que Dios Todopoderoso, que es eficaz y bondadoso, tenga misericordia de nosotros, tenga misericordia de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, tenga misericordia de los obispos, especialmente de los sacerdotes y de aquellos que quieren entregarse a Dios de manera radical para vivir el sacerdocio regio, profético, el sacerdocio lleno de amor y abundante, el sacerdocio que sea realmente testimonio eficaz para el bien de las almas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca hoy por siempre.
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Monseñor Rodrigo, muchísimas gracias por esta intervención tan profunda, tan teológica, tan carismática, que por supuesto nos devela esa espiritualidad que debe enmarcar nuestro ministerio. No sé, Monseñor, si de pronto atiende alguna pregunta o alguna meditación que de pronto alguno de los hermanos tenga en este momento. Con mucho gusto. Listo. Entonces, si de pronto alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta o algo que queramos decir, Monseñor Rodrigo nos va a estar escuchando y va a estar respondiendo a esas inquietudes. Monseñor, muchas gracias por esas palabras tan bonitas que llegan al profundo del corazón. Deben de hacer mella porque de verdaderamente es lo que el sentir del sacerdote es, que llegue a la profundidad del corazón. Las palabras suyas son muy bonitas, muy sabias, que vienen de parte suya. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre amado, querido. Siga firme. Yo vi ahí detrás de ti están tus imágenes. Eso es muy bonito, Padre amado, cuando nosotros tenemos fe. Lo que más me duele cuando yo encuentro sacerdotes que perdieron la fe, que perdieron sus referencias. Y eso yo no quiero que pase con ustedes. Sí, Padre, muchas gracias a usted. Padre Darwin. Padre Rubén, yo quiero hacer una pregunta. Sí, va a haber Padre Darwin y luego tú, Andresito, para que vamos así en el orden de manito levantada. Luego tú, Bueno. Andresito. Padre. Monseñor Rodrigo Romano, muy buenas noches, Su Excelencia. Buenas noches, aquí estoy, Padre querido. Tener ese aprendizaje tan bonito, tan enriquecedor que usted nos aporta, de la misma manera como lo hacen los formadores del instituto. Pero gracias por transportarnos por unos momentos a ese mundo tan distinto, tan diferente, que de verdad, en lo personal, me da nostalgia. Hoy usted me hizo tocar hasta lo más profundo de mi corazón por la necesidad de la que me hizo caer en cuenta que estaba pasando. Por una situación de salud, por todo. Se ha acumulado una cantidad de cosas, pero lo más bonito que voy a recordar son esas palabras que usted nos dijo ahora un rato. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y es una experiencia para contar, y es una experiencia, una anécdota para poder decirle a las demás personas: Cristo no se ha quedado muerto en un sepulcro. Cristo quiso vivir y vivir de la mujer más humilde y sencilla, nacer de ella. Y eso es lo que en realidad, mi querido, que hay mirando para que nos dejemos abrazar de él por la necesidad tan grande por la que cada uno puede atravesar. Dios le pague, Su Excelencia. Millones y millones de bendiciones para usted, su comunidad, pero también para nuestra comunidad, que todos los días crece al lado de tan excelentes formadores y en cabeza de nuestros grandes obispos. Muchas gracias, Padre Darwin, por su intervención. Muchísimas gracias, mijo. Hermanos, en el chat... Padre Rubén, Sí, yo puedo hablar. En el chat hay un link para que por favor lo diligenciemos para los certificados de la asistencia, para que vayan llenando. Ahora sí, Andresito. No, buenas noches, Monseñor Rodrigo Romano.
quería hacerle una preguntita. Primero que todo, gracias por esas palabras que llegan al corazón, esas palabras que tantas dificultades que uno tiene. La pregunta que le quería hacer aún es algo como la pregunta que le hizo el padre Darwin López. Si no es Cristo que vive en mí, si no es Cristo que vive en mí, ¿quién vive en mi corazón? Quiero que si quiere, me toque como un temita sobre eso o me pueda dar una explicación. Querido hijo, el corazón es la esencia de tu realidad. Dios te dio la libertad de elegir quién quieres que habite tu esencia. Dios no impone, pero Dios permite que usted a través de su libre albedrío haga esa decisión a través de su voluntad, y eso es autónomo, es totalmente libre. Entonces, tú eres el que debe abrir el espacio y decir, sí, Cristo vive en mí. Yo dejé que Cristo viviera en mí. Yo lo asumí. Yo verdaderamente profeso su presencia real en mí. Y todo lo que pertenece a Cristo ahora pertenece a mí. Y mi modo de vivir, mi manera de vivir, mi experiencia en esta vida va a reflejar la vida de Cristo en mí. Cuando uno empieza a expresar eso, cuando uno empieza a vivir los efectos del evangelio, cuando su vida deja de ser una mala noticia para ser una buena noticia, cuando tú dejas de ser negativo para ser positivo, cuando tú dejas de ser un habitante de las tinieblas para ahora ser un habitado por la plenitud de la luz, que es Cristo, quien vino a habitar en ti. Obviamente, si Cristo no habita en ti, hay un vacío muy grande. Donde hay vacío, hay caos. Y donde hay caos, hay división, hay perturbación, hay confusión, hay vicios y hay maldades. Y si tú quieres dejar todo eso a un lado, si tú quieres salir de todo eso, da lugar a Cristo. En el exorcismo de la iglesia hay una frase muy poderosa que el exorcista dice a la persona: da locus Christi, que significa da lugar a Cristo. O sea, que cese el lugar del mal para que Cristo pueda asumir aquel lugar. Que Dios te bendiga en este proyecto. Así sea. Gracias, Monseñor. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones y ore mucho por la comunidad, que todos estemos unidos. Dios lo bendiga y muchas bendiciones. Amén. Monseñor, y por acá finalmente, Esas palabras me llegaron al corazón. Amén. una intervención por acá, yo creo que es la final ya, porque igual usted tiene que irse, Monseñor, para la Santa Misa. Erasmo. ¿No? Bueno, buenas noches. Mi nombre, como el padre Rubén lo ha dicho, es Erasmo Tuirán Álvarez, soy de Cincelejo. Me formé como sacerdote católico anglicano y de verdad que Monseñor Romano dio como en el clavo y me reafirma lo que le planteaba al padre Rubén esta mañana que hablé con él acerca de la catolicidad. Y esa catolicidad se da en la experimentación sacerdotal. Pablo lo dice muy claro cuando invita a sus seguidores a seguir a Cristo. Y el sacerdote es seguidor de Cristo. Y por lo tanto tiene que tener esa convicción de que tiene que morir él para que Cristo viva en él y así la imagen que sobresalga de Cristo. Entonces, Señor, Dios le pague, la verdad, muy centrado, muy explícito, y la sabiduría lo acompañó en esta noche. Dios le pague. Amén. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y acuérdese que el catolique quiere decir universal, y el universal es también creación. Perdón, es criatura de la creación, es criatura parte de la creación y es partícipe de la acción sujeta
por el Creador que tiene todas las cosas bajo su potencia. Entonces, no podemos imaginar que en algún momento el catoliqué va a pasar más allá de Cristo. No, el catoliqué está infra Cristo. Supra Cristo no hay nada. O sea, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. O sea, estamos hablando del poder de la Santísima Trinidad y no hay nada arriba de ellos. Entonces, el catoliqué es infra, jamás podrá ser supra. Y el gran error y la gran equivocación de la iglesia de decir que una denominación, que ella es la detentora de la salvación, es un gran error. Es una especulación infra de lo infra, de una mala interpretación usurpadora del sentido católico. Bueno, mi querido Monseñor Rodrigo, yo quiero pues agradecerle pues que nos haya aceptado esta invitación, que haya estado en esta noche dirigiendo este encuentro con tanta sabiduría, con tanta humildad y con tanta honestidad, Monseñor. Logra usted hacernos vivir la espiritualidad sacerdotal. Y por supuesto que es deber de todos nosotros orar todos los días, valorar este llamado que el Señor nos hace a servirlo en las distintas misiones, en las distintas pastorales, en nuestro ejercicio personal, reconocer que el Señor está con nosotros y que Él nos guía. Muchísimas gracias, Monseñor. Que Dios lo bendiga. Gracias a todos por haber aceptado esta invitación. A Erasmo, que es el primer encuentro, hermano. Esta es la prelatura, este es el lugar que el Señor nos regala para que lo sigamos a Él con fidelidad y con sincero corazón. Muchísimas gracias a todos. Por ahí voy a dar una notica. Mañana tenemos reunión con los formadores porque tenemos que esclarecer algunas cuestiones. Entonces yo les haré la invitación y el viernes tengo reunión con todos los estudiantes porque el lunes ya empezamos, Dios mediante, este proceso. Monseñor Rodrigo. Bueno, el día 16 de marzo de este año, yo voy a celebrar 10 años de obispado y mis 24 años de mi sacerdocio. Entonces va a ser una gran alegría, va a ser una gran fiesta aquí en la diócesis. Yo me someto a sus oraciones, bendiciones y obviamente invito al que quiera venir y que ya tenga sus papeles organizados a celebrar con nosotros. Aquí los esperamos. La fiesta va a ser el día 18. Es solo entrar en contacto conmigo. Todos son bienvenidos. El que quiera venir y puede venir aquí, bienvenido a celebrar. Un gran abrazo. Monseñor, ¿y por Muchísimas qué gracias, no, Monseñor. y por qué no hacemos una santa misa, Monseñor? Porque muchos no podrán o no podremos ir. ¿Por qué no nos da usted ese privilegio de que nosotros organicemos una santa misa para usted, para Por ustedes? supuesto que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sería, Yo soy de ustedes y nosotros somos de Cristo. por favor, sería maravilloso. Nos conectamos como la otra vez en la misa y hacemos, pues, pudo haber sido una sorpresa, pero mejor organizadito para que estemos todos conectados como en lo mismo, porque también tenemos que contar con su tiempo y con su disponibilidad. Y organice, podía ser el mismo día 16, quizás el mero día, que es un jueves. Pudiéramos preparar algo. Va a estar aquí don Josivaldo, don Manuel, don Rafael de Paraguay. Yo creo que Monseñor espero Oscar, que don Oscar, Monseñor Oscar y otros. Padre Rubén. Padre Rubén, aleluya, gloria a Dios. Hay muchos que pueden venir ahí. Aquí hay casa para todos. Ay, Dios le pague. Sabemos que sí, Monseñor. Dios le pague. Ok, un abrazo grande.